que están dispuestos a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas desde la Universidad de Mendoza a disposición de todos ustedes. Muy bien, en el presente curso abordaremos las 3 vías de acceso, que se denominan vías de acceso, que son reguladas a través del Acuerdo de Escazú, un acuerdo celebrado en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, en el año 2018, que propone hacer efectivo estos denominados derechos de acceso, como lo dije, el derecho de acceso a la información, que fue abordado en la jornada anterior a través de los doctores Felipe Guzmán y Fernanda Solanes, el derecho de acceso a la participación ciudadana, que analizaremos a través de los amigos, colegas y grandes profesionales que tenemos acá, Andrés Napoli y Guillermo Hernández, y la tercera vía de acceso, que es el acceso a la justicia ambiental, que lo analizaremos a través de los doctores Gonzalo Soso y la doctora Silvina Furlotti. Lo que pretendemos acá es hacer visible estos derechos que son tan importantes para la materia ambiental, repensarlos, analizarlos y ver de qué manera logramos que en nuestro país y en la región se hagan efectivos los mismos. Así que los invitamos a todos los presentes a aprovechar esta oportunidad, a aprovechar a los expositores que tan amablemente se han dispuestos para brindar sus pareceres y para brindar todos sus conocimientos a disposición nuestra. Y sin más, voy a presentar a cada uno, les voy a aclarar cuál es la metodología de la jornada de hoy. Hablarán los dos expositores, aproximadamente 30 minutos cada uno, y luego de ambas exposiciones haremos una ronda de preguntas en donde se tratarán de analizar y de responder las inquietudes que tengan ustedes. Yo hago hincapié en que aprovechemos la presencia de los expositores, que son dos personas que tienen mucha experiencia en la temática, una gran trayectoria en estos temas, así que, bueno, más allá del calor, no perdamos la oportunidad de debatir y analizar estos temas que son tan interesantes. En primer lugar, contaremos con la exposición del doctor Andrés Napoli, quien es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Él es magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, conocida como la FAN, es representante electo del público ante la mesa de negociación del Acuerdo de Escazú, consultor ambiental, profesor de grado y de posgrado, y recientemente editor junto a Michel Prier y Gonzalo Soso, del libro Acuerdo de Escazú hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, que contó con el apoyo de la Universidad Nacional del Litoral. Andrés, como les dije, tiene una vastísima experiencia en el tema. Basta mencionar su participación a través de FARM en el conflicto del Riachuelo, nada más y nada menos, y como lo señalé también en la gestación y en las deliberaciones vinculadas a la letra final del Acuerdo de Escazú. Así que, sin más, y agradeciéndole su predisposición a participar, los invito a escuchar al doctor Napoli. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu generosa presentación. Es un gusto compartir con ustedes esta clase, un gusto también reencontrarme con Guille, después, aunque sea a la distancia. Y bueno, vamos a hablar un poquito esta tarde sobre el tema de mecanismos de participación y el Acuerdo de Escazú, es decir, habida cuenta que en este curso de los 3 accesos, ustedes ya han abordado el acceso a la información, van a ver el acceso a la justicia en profundo la semana que viene. Vamos a dar una pincelada sobre lo que son los mecanismos de participación, y después nos vamos a adentrar a ver cómo eso impacta o se relaciona de alguna forma con las cuestiones del Acuerdo de Escazú, que esta es la novedad que hay en la materia en este momento. Así que les voy a compartir acá la pantalla para no hacer tan aburrido esto. Un segundito. Encuentro. Bien, ahí vamos. Ustedes me avisan cuando aparece, así yo lo sitúo.
¿Apareció la presentación? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar fundamentalmente con el punto de partida de lo que es la herramienta, de lo que son los procesos de participación, ¿no es cierto? El principio 10 de la Declaración de Río, que después da origen y da nacimiento también a lo que es el Acuerdo de Escazú. Ese principio ya seguramente por ustedes todos conocido, pero lo repasamos muy rápidamente. Es la idea de que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, y específicamente a partir de ahí las tres herramientas que surgen, que están graficadas más abajo: la posibilidad de tener acceso a la información pública sobre temas ambientales, que disponga por supuesto las autoridades; la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones; y por supuesto la posibilidad de acceder a la justicia, entendiendo a la justicia como procedimientos judiciales y administrativos, ¿no es cierto? Este es un poco estos tres mecanismos que hacen, nosotros los denominamos, ya comúnmente denominados los principios de los tres accesos, son la base fundamental de lo que sería un proceso de gobernanza para el desarrollo sustentable. Esto es fundamentalmente la necesidad de tener instituciones que fomenten la participación, que permitan a la sociedad estar informada, para que de esa forma se establezca un círculo virtuoso para poder participar. Es decir, no se puede participar si no se está debidamente informado. A partir de que tengo información también puedo hacer ejercicio de derechos, de otros derechos, como por ejemplo la defensa del ambiente en general, pero de otros derechos, y también la posibilidad de acceder a la justicia, que es un mecanismo central, y que en países como los nuestros, en donde existe legislación, en donde hay cierta garantía, hay garantizado una serie de derechos, muchísimas veces las falencias están por el lado de la aplicación y del cumplimiento. Por eso hay que recurrir también a la justicia para hacer cumplir las mandas legales, para cumplir, por supuesto, y satisfacer los derechos que nos garantizan las normativas. Así que ahí tenemos ese esquema que me parece que es central en lo que son las herramientas de participación. O sea, entendemos a estas tres herramientas como centrales para promover la participación. Están aquí, están ya definidas, seguramente en la clase la vamos a ver, solamente nos vamos a referenciar más a los procesos de toma de decisiones, pero por supuesto el acceso a la justicia es la posibilidad que tienen los ciudadanos de acceder a la información en poder de las autoridades. La posibilidad de acceder a los procesos de toma de decisiones es que aquellos ciudadanos, las personas puedan digamos, además de conocer cuál es la decisión que se va a tomar, poder brindar insumos, poder brindar opiniones, poder brindar elementos que a las autoridades les permitan mejorar sus decisiones, precisamente por tener en cuenta muchas veces las opiniones que no están en cuenta, no están debidamente tenidas en cuenta en muchos de los procesos. La opinión ciudadana es una parte muy importante de estos procesos y muchas veces no son tenidas en cuenta. De esto nos dan cuenta en muchos de las situaciones que digamos, promueven la toma de decisiones y no resultan de la manera en que se quiere llevar adelante. Ustedes han sido testigos de un proceso hace algunos años sobre la cuestión de la reforma de una ley, específicamente minera. Hay todo un recorrido de la Argentina en ese sentido, que arrancó seguramente allá con la mina de Esquel, en su momento, en donde claramente se intentó tomar una decisión para habilitar un proceso, digamos, una explotación de una mina, y no se tuvo en cuenta la opinión ciudadana, no se llevaron adelante los mecanismos, y los procesos, los resultados no fueron los adecuados. Entonces, escuchar a la población es parte de un proceso, por supuesto que tiene que ver este tipo de procesos y de participación de la que estamos mencionando, por lo menos en el día de hoy, tienen que ver con la participación institucionalizada, vale decir, la participación que se involucra con procesos de toma de decisiones, y ese tipo de participación es a la que hacemos mención. Por supuesto que la participación puede darse de múltiples motivos, pero lo que las normativas nos van a estar refiriendo y lo que el Acuerdo de Escazú refiere es precisamente a los procesos de toma de decisiones y a la participación en ese tipo de instancias, ¿no? Después, por supuesto, está la cuestión del acceso a la justicia. Simplemente para ver cómo encuadra el Acuerdo de Escazú en las distintas herramientas, digamos, que vamos a ver, vemos que el acceso a la información pública, aquí tenemos lo que es un encuadre legal muy básico, por supuesto, donde está la Constitución Nacional, que garantiza el acceso, digamos, a la información pública a través del famoso artículo 7522,
Después tenemos la Ley General del Ambiente, en sus artículos 16 al 18, que es una ley de presupuestos mínimos, la Ley 25831, la ley específica de acceso a información pública ambiental, también una ley de presupuestos mínimos, y la recientemente sancionada, digo recientemente, hace un par de años, por el Congreso de la Nación, la 27275, que ya es la Ley de Acceso a Información Pública General, es una ley federal que requiere de la adhesión provincial, y después, por supuesto, se encuadra la normativa provincial, y sobre eso viene a operar el Acuerdo de Escazú a través de lo que son sus artículos 5 y 6, que establecen, por supuesto, el acceso a la información pública, la divulgación de información y las obligaciones, digamos, que se incorporan a partir de este instrumento internacional. Vamos a hablar ahora ya, para no irnos de tema, en la cuestión de la participación ciudadana. Yo voy a dar algunos enfoques bastante generales, porque en definitiva, cuando tenemos que medir la participación ciudadana, la tenemos que trabajar desde el punto de vista normativo en lo que establecen las normas. Y como ustedes saben que la Argentina no cuenta con una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, que es allí donde principalmente debería estar involucrada la participación ciudadana, todo eso lo deberemos remitir a la normativa provincial. Pero hay alguna serie de elementos que me parece interesante tenerlos en cuenta de por qué promovemos la participación ciudadana, por qué es importante para los temas ambientales la participación ciudadana. Yo menciono algunos, acá puede haber muchísimos más. Primero, porque me parece que es muy importante la necesidad de información en los procesos, ¿no? De cuando uno va a tomar una decisión ambiental que puede llegar a afectar una comunidad, una provincia, un lugar determinado, una ciudad, hay que informar, es necesario informar a la ciudadanía sobre qué significa eso. A partir de ahí, a partir de que los ciudadanos se informan, pueden empezar a hacer escuchar cuáles son sus pareceres. Muchos de estos pareceres los podemos aclarar o no los podemos aclarar, o podemos debatir al respecto. Es una manera también de ir estableciendo canales de comunicación que tantas veces son reclamados entre ciudadanos y gobiernos. No hay espacio, no hay formas. Esto tiene que ver con, muchas veces, inclusive hasta querer eludir los procesos de toma digamos, de opinión y de consulta en los procesos de toma de decisiones. Tratamos de evitarlo, se toma la decisión, y después se utiliza el proceso, digamos, de evaluación de impacto, de consulta ciudadana, como una especie de formalidad. Y ahí comienzan los problemas. Hay una larga literatura muy extendida en los Estados Unidos en esta idea de que los procesos de escucha no son procesos de escucha, sino que son procesos, digamos, simplemente para cumplir con una formalidad determinada. En nuestros países muchísimas veces los procesos de evaluación de impacto ambiental o los procesos de consulta son impuestos por los organismos de crédito. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, todo el proceso de la ley de represa fue impuesto por los organismos de crédito, que incluso hubo que sancionar una normativa especial que nunca se puso en vigencia, salvo una vez que la Corte Suprema de Justicia la demandó en el caso de la represa del río Santa Cruz. Es decir, de esta forma se va viciando el instrumento, se va queriendo saltar ese instrumento, y lo que generamos es una tensión entre sectores y una inviabilidad muchas veces de entenderse, ¿no? Entonces, estos procesos también permiten evaluar la viabilidad pública de los proyectos, porque los proyectos muchas veces se evalúan desde lo técnico, desde lo económico-financiero, desde muchas perspectivas, ¿no es cierto? Pero desde lo público muy pocas veces se evalúa. Esto yo lo tuve a la vista cuando se hizo toda la evaluación de lo que fue el proceso de la minera de oro en Esquel, en donde hubo toda una situación de desencuentro, y donde digamos, no se pudo llevar adelante el proyecto precisamente porque se hizo un plebiscito en la ciudad de Esquel, en donde se preguntó si la población estaba a favor o en contra. Ese plebiscito salió por más del 80% en contra de la minería en Esquel. Recordemos que la mina de Esquel estaba fuera del ejido municipal, en donde por supuesto el municipio mucho más para decir no tenía, pero esa decisión que se tomó en ese proceso con la consulta pública signó la suerte del proyecto. Y después, acá voy al punto, ¿no? Hubo una consulta de una serie de consultores que preguntaban qué es lo que había salido mal. Y en realidad lo que salió mal es que no se tuvo en cuenta a la gente. O sea, no se la escuchó, no se establecieron los mecanismos normativos que existían en la provincia para hacer las consultas públicas. Ese fue precisamente el fundamento que llevó adelante el fallo Villivar en la Corte, que fue precisamente por ese tema interpuesto, donde la Corte planteó de qué manera había que ordenar la normativa minera y ambiental en el momento de tomar una decisión. En ese momento había mucho conflicto, había cuenta que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Minería, decía que el Código de Minería estaba por encima de la normativa ambiental y que no correspondía aplicar la normativa ambiental ni la normativa local. Entonces, se van dando estos procesos de esta forma, se cree que se puede saltear esto, porque simplemente se hace como una formalidad, y llegamos a la conclusión que los propios americanos dicen
en las audiencias públicas te escuchan, pero no te prestan atención. Y esto la ciudadanía lo percibe específicamente. Y hacia eso, digamos, vamos hacia un derrumbe, ¿no es cierto?, de los procesos, porque esto en definitiva nos deja en un camino sin salida. Entonces también la participación ciudadana nos permite intentar prevenir conflictos ambientales. Es decir, prestamos debida atención y somos capaces de incorporar cuestiones que no están previstas en los proyectos, vamos a ir previniendo los conflictos, los ciudadanos pueden hacer valer su derecho, trabajar consensos, e ir a los dos más importantes también, que tienen que ver con la transparencia y la legitimación de los procesos de toma de decisiones, y al final del recorrido, si es que finalmente pudimos aprender de este proceso, mejorar la calidad de las decisiones que tomemos. O sea, si esto puede establecerse de alguna forma, bueno, estos procesos pueden tener una viabilidad. Yo sé que me dirán que es imposible, muchísimas veces no hay manera de dialogar, pero para esto está el mecanismo. O sea, si no lo queremos utilizar, si preferimos saltearlo, si preferimos tomarlo como una formalidad, bueno, serán decisiones que vayamos tomando también, pero para esto más o menos está planteado los procesos de participación ciudadana, y son múltiples y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los mecanismos de participación con efecto vinculante y sin efecto vinculante. Esto es simplemente a modo de recordatorio. Muchas veces en muchos de los cursos que damos, muchas de las personas que asisten, por ahí no tienen formación legal, pero plantean, bueno, pero yo no participo en una audiencia pública porque total lo que yo diga no es vinculante, y no debería serlo, ni tiene por qué serlo, porque es precisamente un ejercicio de consulta para poder incorporar cuestiones que no estén previstas, para poder minimizar impactos, pero existen mecanismos en donde la consulta es vinculante, como por ejemplo están mencionados ahí, el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandatos, según algunas constituciones locales, pero también hay consultas que no tienen efecto vinculante, y ahí está ingresada lo que es, por ejemplo, los procesos de audiencia pública. Y esos mecanismos deberían, digamos, impactar en un proceso de toma de decisiones. Recordemos que lo que está reformulándose con los mecanismos de participación tiene que ver con los mecanismos, con un acto administrativo que se va a tomar al final, ¿no es cierto? Así que este proceso hay que mirarlo desde ese punto de vista. Herramientas de participación hay muchas, yo menciono algunas, después tendremos por comunidades, por provincias podemos tener otras, están, bueno, por supuesto las famosas audiencias públicas, los consejos consultivos, está la banca del vecino en muchos municipios, otros municipios tienen el presupuesto participativo, el decreto 1172 del 03 establece la elaboración participada de normas, la idea de participar en justas vecinales o comunales, mesas territoriales, eso se ha dado mucho acá en el área metropolitana, en lo que es la relocalización de población en situación de riesgo, en el cual se toma una decisión de, digamos, relocalizar una población, y lo que se hace es establece un diálogo con la población para saber dónde va a tener que ser relocalizada, cuáles son las condiciones, etc. Son maneras de participar y de ir tomando decisiones, y por supuesto la presentación de los famosos amicus curiae ante la justicia, que es un mecanismo también de participación, ¿no es cierto?, que seguramente es largamente conocido. Estas son algunas de las herramientas que yo me permito enunciar. Bueno, la participación pública, como les planteé inicialmente, bueno, no tenemos una regla unificada en el ámbito nacional, que la verdad que estaría muy interesante, porque hoy en día todos los procesos de participación vinculados a la evaluación de impacto ambiental están relacionados con normativas provinciales, que me parece muy bien. El problema es que tenemos ahí una discordancia enorme entre maneras de participar. Y además, quiero llamar la atención de que la participación ciudadana tiene un tipo de normas o de vínculos, y el otro es el de la participación de los pueblos indígenas. No tenemos que confundirlo ni juntar una cosa con la otra, por eso mínimamente lo estoy señalando acá, como para que lo tengamos en cuenta. La ley 25675 regula, digamos, la participación ciudadana en procedimientos de evaluación de impacto ambiental en los artículos 19 y 21, que ahora los vamos a ver en pequeño detalle. Después tenemos la ley de bosques, que también remite a lo que es digamos, la formulación del ordenamiento de bosques nativos a través de sistemas de participación. El decreto 1172 del 03, en el anexo 1, tiene un reglamento específico para las audiencias públicas, que está, por supuesto, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Y después tenemos, por supuesto, el convenio 169 de la OIT, que es para pueblos indígenas, y es la consulta previa, libre e informada. Sobre todo esto reposa también, se basa en la normativa provincial y el acuerdo de Escazú, que va, por supuesto, a modificar o a plantear, digamos, diversos aspectos novedosos que tienen relación a la participación ciudadana, eso establecido en el artículo 7º del acuerdo de Escazú.
Bien, vamos a repasar rápidamente qué dice la ley 25675, que es un poco la guía general, los principios generales de participación, y me parece que es hacia ahí donde, por supuesto, hay que hacer converger la normativa provincial y en donde se presenta la mayor cantidad de problemas, ¿no es cierto? En distintos lugares del país ya ha habido muchos fallos de la Corte en ese sentido. El último de ellos en la saga es el caso Mamani, en donde por supuesto la Corte está llamando la atención sobre qué cuestiones se deben cumplir y cómo se debe llevar adelante los procesos de consulta. Entonces tenemos en primer lugar el 19, que nos plantea el derecho a participar, es decir, el derecho a opinar que tienen todas las personas en procedimientos administrativos, esto es que se relacionen con la preservación del ambiente. Después la necesidad de institucionalizar mecanismos de participación, y acá me parece interesante porque esto entra en conflicto con muchas normativas provinciales, porque establece que las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias, y acá, por solo recordar una ley que la tengo acá al lado, que es la de la provincia de Buenos Aires, que no establece la instancia obligatoria de consulta, sino que establece la posibilidad de que el funcionario la llame cuando la cree conveniente. Entonces ahí tenemos un problema de conflicto de normativas, que hay en otros lugares del país también. Y un elemento que es, muchas veces trae conflictos, que es qué hacemos con la opinión de los participantes, ¿no? Si bien la opinión de los participantes, como dijimos antes, no es vinculante para las autoridades, pero en caso que se presenten opiniones contrarias a los resultados alcanzados en la audiencia o en la consulta pública, hay que generar una fundamentación y hacerla pública. Esto es lo que le da un poco la causa al acto administrativo, ¿no es cierto? Y muchísimas veces se hacen las audiencias públicas y no se toma absolutamente nota ni mención en la declaración de impacto ambiental, en la DIA, sobre cuál ha sido la opinión de los participantes y en ninguna instancia del proceso. Entonces no tenemos cómo vincular lo que se dijo en la audiencia respecto a la decisión que se tomó. Si en definitiva no es vinculante, pero sí la tenemos que fundamentar, es un paso necesario para hacerlo cumplir. Y por supuesto, la implementación de esta participación debe asegurarse principalmente en procedimientos de EIA y en planes y programas de ordenamiento territorial. El Congreso en este momento está avanzando en un debate, por lo menos he visto ya proyectos bastante avanzados para la EIA, esperemos que se puedan completar. Yo creo que con la vigencia del Acuerdo de Escazú ya es insostenible que Argentina no tenga una normativa de presupuestos mínimos de EIA a nivel nacional, la tienen todos los países de la región, aún los federales, y Argentina no lo tiene. Y además de la mano de ese proyecto también hay que avanzar en ordenamiento territorial. También he visto algunos proyectos que están intentando avanzar en ese sentido con una instancia de participación que se prevé allí adentro. Vamos a ver qué pasa, esto lo escucho de hace muchos años, pero todavía no ha sido implementado. Bien, después recordar simplemente los pueblos indígenas, bueno, tienen podríamos hablar de la preexistencia, de todos los recaudos, digamos, que se dan a nivel constitucional, pero hay un convenio, que es el 169 de la OIT, que lo que plantea fundamentalmente es la forma en que vamos a consultar a los pueblos indígenas cuando haya que tomar decisiones que afecten a sus territorios. Sabemos que los pueblos indígenas se relacionan muy directamente con sus territorios, es su modo de vida, están sus costumbres allí, y hay mucha dificultad en cumplir este convenio 169, no solamente porque no se ha avanzado en una proactividad del Estado, yo no lo llamaría ni siquiera una reglamentación, sino también porque muchos pueblos indígenas tienen distintas maneras de entender lo que significa la consulta previa, libre e informada. Lo que sí está pasando es que los proyectos avanzan. Puedo dar fe en varios lugares del país en donde, más allá de no tener ni siquiera la consulta, los proyectos siguen avanzando, y esto genera multiplicidad de conflictos. Bien, dicho esto, creo que ya vamos a estar en condiciones de avanzar en estos últimos minutos de la charla en lo que es el Acuerdo de Escazú. Yo voy a dar un pantallazo. Simplemente acá tenemos una foto en donde nos dice la conferencia de Río +20, eso fue en el año 2012, unos cuantos años después de la conferencia de Río de 1992,
en donde se hizo una conferencia que, bueno, me tocó la posibilidad de participar. Por suerte tuvimos la satisfacción de tener Escazú, porque hubo muy pocos acuerdos que se lograron en Río+20, pero uno de ellos fue la posibilidad de que 10 países de la región, América Latina y el Caribe, cuando hablemos de la región, no solamente hablemos de la América Latina, estamos muy acostumbrados a hablar de la región en América Latina, pero acá vamos a tener que incorporar también al Caribe y a la Mesoamérica, ¿no? La Mesoamérica es la América Central más México, así que vemos una región más amplia. 10 países decidieron iniciar un proceso de conversación para ver si iban a construir un instrumento regional para asegurar estos 3 derechos de acceso a información, participación y justicia. Recordar que había un acuerdo espejo en Europa que se llama el Acuerdo de Aarhus, que se hizo allá por la salida en los 90, cuando cayó el muro de Berlín, para tratar de acelerar los procesos de democratización en los países de Europa del Este, y que establece una serie de mecanismos similares, pero el Acuerdo de Escazú es bastante distinto, porque me parece que, si bien reposa sobre información, participación y justicia, agrega elementos muy novedosos, como el tema de los defensores ambientales y la vinculación directa entre esta materia de los derechos humanos y ambiente, que está muy, muy reclamada, sobre todo en nuestra región. Así que ahí empieza el Acuerdo de Escazú. Es lo que los países vieron, yo lo digo muy rápidamente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué decidieron avanzar en esto? Bueno, porque existían muchos países que tenían legislación para la aplicación del principio 10, otros que no tenían legislación, que no estaba desarrollada. Aquellos países que tenían legislación, dificultades para implementarla. Argentina es un ejemplo de ellos. Después, los propios problemas que tiene la región, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las dificultades que tienen también hasta las mujeres en muchos lugares para ejercer estos derechos. El problema que nos trae, nos agrega la pobreza y la crisis económica que también vive la región, el hecho de que ni siquiera tenemos al tema ambiental muchas veces como agenda pública, los problemas con las licencias ambientales, y además la grave situación que nos presentan los defensores ambientales en la región, que tenemos el triste récord de ser la región del planeta donde más asesinatos hay año por año de las personas que ejercen la defensa de los territorios. Así que ahí teníamos esta situación. Hay un largo camino hacia Escazú, yo lo menciono acá, arrancó en el 2012, pero después siguió durante 2 años con lo que se llaman las reuniones de los puntos focales, es decir, no hay negociación, pero se habla, los países empiezan a dialogar, a ver si se pueden avanzar. Ahí se hicieron una serie de declaraciones que fueron como la base del inicio de la negociación. En el 2014 al 2018 se abrió el comité de negociación con 9 reuniones presenciales y 4 virtuales. Se llega a un acuerdo, un texto, el 4 de marzo del 2018, con 24 países que lo adoptan, el 22 de abril del 2021, con 12 países que lo ratifican, Argentina incluido, ya entra en vigor el acuerdo, y el año que viene, para abril también, se espera la primera conferencia de las partes. Como vemos, es un acuerdo que ya nació, está en pleno impulso en este momento, y está por construirse cuáles van a ser sus decisiones internacionales. Las decisiones nacionales las van a tener que tomar los países en la implementación del acuerdo. Bien, digo algunas cosas del acuerdo, ¿por qué me parece importante? Primero, que es el primer acuerdo multilateral que la región toma en los temas de ambiente. Es la primera vez que la región se sienta y firma un acuerdo. Es un acuerdo que se negoció con los estados, pero con la participación del público. Cuando hablo de la participación del público, hablo que bueno, las organizaciones ambientales, el público interesado pudo participar, y lo hizo de manera directa, ¿no? Habitualmente en la negociación internacional el público participa a través de organizaciones grandes, las Naciones Unidas las llama organizaciones internacionalmente reconocidas, y generalmente se les da un par de horas en todo lo que va a pasar en Glasgow, por ejemplo, en la conferencia de las partes de cambio climático, para que digan lo que tienen que decir. En este caso fue distinto. En este caso, los representantes del público, que fueron electos a través de un sistema que estableció la CEPAL, si quieren después puedo mencionarles cómo fue, participaron con voz en igualdad de condiciones que los países, por supuesto sin derecho a votar, pero con la posibilidad de incorporar texto en lo que era la pantalla donde se redactaba el acuerdo, en la medida que uno de los países lo hiciera propio el texto. Y yo les puedo garantizar que hay muchísima letra del acuerdo que viene del público. De hecho, para empezar nomás, el artículo 9 que trata sobre los defensores ambientales no estaba ni siquiera incorporado en el borrador inicial de discusión. Se logró con la presencia de los defensores, con la presencia de los relatores de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que plantearon la necesidad de incorporar esto, y con un público que fue, por supuesto, muy persistente en este pedido y en esta prédica, ¿no?
Y esto nos trae el vínculo entre derechos humanos y ambiente, que es algo muy, muy demandado, sobre todo en nuestra región, porque nosotros, si quisiéramos hacer valer en el espacio internacional alguna violación a temas ambientales, no lo podíamos hacer de manera directa, precisamente porque los artículos que están incorporados, los tratados internacionales que están incorporados, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el 75-22, no admiten la cuestión ambiental, sino está incorporado allí el ambiente como derecho humano. Pero sí lo hacemos a través de este vínculo que traemos a través del Acuerdo de Escazú, y ahora vamos a tener una conferencia de las partes y un comité de cumplimiento, vamos a tener una instancia internacional. Todos los casos que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron a través de peticiones fundamentalmente de sectores vulnerables o de poblaciones indígenas, que incorporaron la petición ambiental a su situación de desamparo, digamos, pero no era de manera directa. Por supuesto que el acuerdo establece obligaciones entre los estados, pero también entre los estados y sus sociedades, porque el acuerdo de Escazú, a diferencia de otros acuerdos ambientales, no está pensado en regular un punto específico, por ejemplo, una sustancia, un transporte transfronterizo de algo, sino está pensado en clave de derechos, en garantizar derechos a las personas para que puedan ejercer precisamente la defensa del ambiente en toda su faceta, su calidad de vida, la vida misma en el caso de los defensores. Por eso es la clave de derechos lo que caracteriza el Acuerdo de Escazú. Y además es vinculante, lo que no es poco, es un acuerdo, que lo digo porque esto nos costó prácticamente todo el proceso de negociación. Hasta el último día los países no nos dijeron y no nos habían hecho saber si iba a ser vinculante, pero se negoció como si fuera vinculante. Entonces, esto fue importante, y esto significa que, por ejemplo, esto ya es una ley para los países que lo adopten, de otra forma que estábamos pensando, si no era vinculante, íbamos a firmar una nueva declaración, una especie de código modelo de la participación, pero ninguno de los que estábamos allí, por lo menos de la sociedad civil, queríamos que eso fuera así. Se logró vinculante, sin posibilidad de reservarlo, es decir, que los países que lo adopten lo tienen que aplicar en su totalidad. Es el primer acuerdo vinculante a nivel mundial que cuenta con garantías para la defensa de los defensores del ambiente. Por supuesto, crea estándares comunes en una región muy desigual, sobre todo en los derechos de acceso. Quizás, no sé si se los va a mencionar la semana que viene Gonzalo, en la clase, pero yo les digo que si nosotros comparamos el acceso a la justicia de nuestra región, yo les puedo decir que en el Caribe no existe el acceso a la justicia en temas ambientales. ¿Por qué? Por ejemplo, una isla, un lugar como un país como Santa Lucía, tiene primera instancia en su país, segunda instancia en Jamaica, y si quiere después tener que recurrir a la cuestión más, digamos, del Tribunal Superior, se tiene que ir a Inglaterra a contratarse a un señor que tiene una peluca muy grande que se llama Barrister, y que es carísimo, y cuando te saluda, si no te saluda por menos de 100.000 libras. Entonces, digamos, eso es la situación del acceso a la justicia en un determinado lugar y en otro. Por eso, cuando ustedes vean el Acuerdo de Escazú, en la parte de acceso a la justicia, van a ver ahí que hay una cláusula que dice el acceso a la justicia deberá garantizarse sin costos prohibitivos para las partes. Si ustedes nos dicen, bueno, en la Argentina o en algunos lugares de la Argentina el amparo es gratuito, sí, vayan a hacerlo a Santa Lucía, vayan a hacerlo a los países del Caribe, ahí no hay gratuidad. Entonces es importante por los estándares comunes que cree. Y por supuesto, porque fortalece el multilateralismo, que es quizás la mejor expresión para la negociación internacional en temas ambientales, ¿no? Lejos de la idea del bilateralismo que se está intentando imponer actualmente en las negociaciones internacionales. Bueno, voy a tratar de ir rápido. Ahora, plantear 3 o 4 cositas. Este es el texto del Acuerdo de Escazú, lo pueden bajar googleando directamente CEPAL, Acuerdo de Escazú, ahí está el texto en todos los idiomas que lo quieran, de la región por lo menos. El acuerdo tiene una estructura general, como la ven acá, típica de un acuerdo internacional, con una primera parte, con un preámbulo, con objetivos, con muy pocas definiciones, las que se lograron, por supuesto, y una serie de principios, de los cuales yo menciono 2, o 1, central, que para mí es el principio de no regresión, que el Acuerdo de Escazú lo incorpora como primer instrumento internacional que establecer el principio de no regresión. Nosotros tenemos el de gradualismo, pero no tenemos el de no regresión, por lo cual lo estamos incorporando como par de ese. También incorpora el principio pro persona, que debió haber venido acompañado, como siempre nos menciona Néstor Caferata, los principios por pares, con el principio indubio pro natura, en caso de duda en favor de la naturaleza, pero eso tampoco fue posible, precisamente porque las definiciones de los últimos días, digamos, la negociación del último día, algunos países dijeron, si está indubio pro natura, nosotros nos retiramos la negociación. Entonces, bueno, hubo que dejarlo chueco al acuerdo, pero en algún momento estoy seguro que la negociación se va a reincorporar eso. Después tenemos la estructura operativa, los 3 accesos, información, participación y justicia más defensores.
en sus distintos artículos, una línea transversal, que es el fortalecimiento de capacidades, que me parece que es central en esto, y la cooperación, porque no es posible que los países mejoren la implementación de los derechos de acceso si no fortalecen sus capacidades, si se comprende, si se fortalece realmente la institución para hacerlos cumplir. Y después la última parte, con los distintos barritas que tenemos allí, nos habla de una implementación a través de una conferencia de las partes, a través de un comité de aplicación y cumplimiento, lo que nos dice dos cosas: que este es un texto legal y que por otro lado es un acuerdo que va a estar en vigencia, con vida todo el tiempo, donde los países van a estar rindiendo como una especie de revisión de lo que están haciendo en la implementación, en donde el público, las personas se van a poder dirigir de manera directa al comité de cumplimiento para hacerles saber qué cuestiones no pueden hacer cumplir en sus países, donde los defensores van a poder pedir protección. Así que tenemos esperanzas en que el acuerdo pueda implementarse de buena forma. Por supuesto que habrá que ver qué hacen los países con este acuerdo, porque no es la potestad, digamos, de la población o del sector social que lo puede implementar, pero es un instrumento interesante. Pues bueno, en información, en participación, para ponernos específicamente en esto, el acuerdo tiene los estándares generales de garantizar derechos, perdón, no es discúlpeme, de garantizar derechos y de asegurar la participación del público, pero también establece algunos elementos que yo estoy señalando quizás en negritas en la parte final, que les quiero dejar acá porque me parece que van impactando un poquito en lo que ya conocemos como participación. Primero nos plantea, por supuesto, proporcionar información para ejercer el derecho, cosa que habitualmente se hace poco, difundir las decisiones que se tomen. En algunos países las decisiones de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental no son públicas. Y después establecer, miren, acá ya empezamos con algunos temas, condiciones propicias para que la participación se adecue a características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. Estos ya son elementos agregados, como valores agregados de la participación. Es decir, el Estado, cuando convoque a una consulta pública, una audiencia pública, va a tener que decir cómo hizo o cómo hace para garantizar esta participación. Por el otro lado, tiene que tener una especial consideración para sectores y grupos en situación de vulnerabilidad. No lo dice solamente en participación, sino que esta idea de los grupos en situación de vulnerabilidad está recorrido a lo largo de todo el acuerdo, en donde hay que identificar a las personas, apoyarlas para que puedan participar, darle formatos adecuados, los formatos que necesiten para poder expresar sus opiniones, para conocer los procesos, y además hincapié específico en lo que significan las obligaciones a cumplir respecto de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y además, otras medidas adicionales, yo las estoy agrupando en todo lo que dice el articulado acá, en esfuerzos para identificar al público afectado, para facilitarle su participación, y por supuesto publicar información específica que tenga que ver con los proyectos. Cuando hablamos de esfuerzos por identificar el público y facilitar su participación, esto significa que hay que enfocar la participación en temas, digamos, que sean verdaderamente adecuados, ¿no? Yo he visto audiencias públicas, por ejemplo, en tema de ferrocarriles, ¿no? En donde, por ejemplo, se quería habilitar un predio en una provincia, pero como el ferrocarril iba hasta otra, se hacía la audiencia pública en la otra. Entonces, digamos, o, por ejemplo, digamos, se hacían las audiencias públicas a 300 kilómetros donde se iba a generar un impacto específico de la actividad, y así sucesivamente. Bueno, a partir de acá, todo lo que está dicho en el Acuerdo de Escazú lo vamos a tener que empezar a medir, porque son normativas de cumplimiento obligatorio, y van a impactar seguramente en los procesos de participación. Después viene la cuestión de acceso a la justicia, que no vamos a ver, la cuestión de la protección de los defensores ambientales, que simplemente voy a llamar la atención en que los defensores ambientales, este es un acuerdo que tiende a protegerlos, que son los países los que van a tener que hacer esas medidas de protección, y ahí está la figura de Berta Cáceres, que fue, yo creo que la que impactó centralmente, porque su asesinato se dio en el medio de lo que fue el acuerdo, la negociación del Acuerdo de Escazú. Ella, recordemos, tenía una medida de protección previa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenada a su país, que fue absolutamente incumplida, y fue asesinada brutalmente en su lucha contra unas represas. Saber que la región tiene en el año 2020 estos récords tristes: Colombia con 64 muertos, Brasil 24, México 18, Honduras 14, Guatemala 12.
Venezuela, Nicaragua, y este año, si le agregásemos, México tiene un récord bastante fuerte también. Es decir, es una región muy, muy difícil para el ejercicio de derechos. El acuerdo establece medidas, simplemente están mencionadas acá, la de construir un entorno seguro y propicio para que los defensores puedan generar su actividad, realizar su acción, medidas de prevención y protección antes de que sucedan los episodios, digamos, de amenazas o de situaciones de violencia, y después medidas de respuesta. Sepamos que cuando sucede una muerte o episodios de violencia, vienen precedidos largamente por una serie de episodios que fueron totalmente desatendidos, y que además generalmente estas personas defensoras, que puede ser un campesino, puede ser un abogado, puede ser un periodista, puede ser una persona que se involucra en un determinado tema, lo que tienen además son muchísimas cuestiones digamos, de violencia, inclusive familiar, y de cuestiones de estigmatización que prácticamente los aíslan de los lugares donde viven. Por eso es un tema importante el de defensores, y hay que prestarle mucha atención. Así que estos son los países que hasta el momento han ratificado el acuerdo. Estamos con países importantes en términos territoriales y de peso político, como México y Argentina. También está, por supuesto, Bolivia, Uruguay, que fue uno de los primeros, Ecuador, algunos países de Centroamérica como Panamá, también los países caribeños. Faltan unos cuantos, quizás los emblemáticos como Chile y Costa Rica, que fueron líderes del proceso, que en este momento no se están sumando. Brasil, con una definición de que no va a apoyar ningún acuerdo internacional. Y República Dominicana posiblemente sea el próximo que se sume en esta lista. El acuerdo está en este momento ya en aplicación y disposición, y como les decía, el año que viene se espera la primera conferencia de las partes. Bueno, con esto estoy terminando, y le doy lugar, no sé, tengo que Guillermo. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante la exposición. La verdad que está para escucharte horas. Yo les recuerdo, como bien señaló Andrés, que él estuvo en la cocina, en el armado del Acuerdo de Escazú. Por tanto, les recomiendo a quienes están participando que hagan preguntas, que lo aprovechemos, Andrés, que no es frecuente tenerlo tan cerquita, para hacerles consultas, preguntas e interactuar sobre estos temas. Muy interesante. Y bueno, por otro lado también lo que resaltó al final, ¿no? Que nosotros en este curso no tomamos una cuarta jornada, pero quizás el tema de defensores ambientales merecería también una jornada específica de análisis por su trascendencia. Fíjense, añado un poquito más, el Acuerdo de Escazú supera a su primo de Aarhus, incorporando un capítulo específico vinculado a la tutela de los defensores ambientales. Antes de dar paso a Guillermo, que es nuestro profesor local, les voy a dejar en el chat un formulario. Este formulario es un formulario de satisfacción. Les pido por favor, como gentileza, que si el que lo pueda llenar, es muy cortito, pero nos sirve a nosotros como para tener una evolución de las distintas jornadas que hemos realizado de primera persona, ¿sí? Así que bueno, enseguida lo dejo en el chat, y recuerdo que las consultas o preguntas que tengan las analizaremos al final de la jornada. Bueno, Guille, no te veo, sé que tenés algunos problemas de conexión, pero por lo menos... ¿Me escuchan? Yo te escucho perfecto, yo creo que la mayoría te escuchamos. No puedo prender la cámara. Tengo muchos No problemas. la prendas, pero... Muchos problemas de internet, mucho. No sé qué pasa. Tengo IPC, que en teoría debería funcionar de primer nivel, pero tengo muchos problemas. Se ve que la cámara no la puedo prender porque no tengo internet, no me tengo la potencia para prenderlo. No sé qué hacer. La verdad mantenerla apagada, no hay problema, pero sí podés presentar. Tenés la presentación. No puedo hacer nada. Lo único que puedo es hablar, nada más. Bueno, te escuchamos entonces. Bueno, pues no sé si tenía que presentarme, no. Bien. Bueno, Guille, entonces paso a introducirte. Como dije, Guillermo es un profesor nuestro. Dentro del esquema que hemos planteado, es siempre invitar a un profesor que no es de Mendoza, y un profesor de acá de la casa. Guillermo Hernández es abogado,
egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Él es doctorando en el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, también de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Mendoza, en el ciclo específico de Derecho Ambiental y de los Recursos Hídricos. Es profesor de Derecho Ambiental y de Derecho de Aguas, tanto en el ámbito del grado como en el posgrado. También es numerosas publicaciones en materia ambiental. Mencionamos una de las últimas, que es su artículo sobre posibles impactos del Acuerdo de Escazú en la actividad privada, publicado en los Cuadernos sobre temas de derecho ambiental, el número 2, editado por el Colegio de Abogados y Procuradores de la primera circunscripción judicial de la provincia de Mendoza, de la cual Guillermo además fue presidente de la Comisión de Derecho Ambiental y fundador de la misma. O sea que hablamos de alguien también con mucha trayectoria en la materia, así que bueno, más allá de estos desperfectos, que bueno, lamentablemente los tenemos que acostumbrar, pero va a ser un gusto escucharte, Guille, por más que no te podamos ver. Bien, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos. Bien, a ver, no, muchos, no sé, bueno. Avíseme Estás si como coanfitrión, así que podés compartir pantalla si lo deseas. Bien, ok. Pero bueno, no puedo ni siquiera ingresar al Zoom, solamente tengo tengo no puedo, no sé. Bueno, me escúchenme bueno, y que sea lo que Dios quiera. Bien, bueno, el tema de la participación pública ambiental es un tema que obviamente está absolutamente vinculado con la democracia. O sea, esto no es posible en países donde no exista una democracia participativa, una democracia republicana en su verdadera forma. Es decir, si no tenemos garantizados principios básicos de las libertades esenciales, es imposible hablar de participación pública y participación pública ambiental. Eso creo que es un tema que no merece mayores reparos, pero hay países en América Latina que hoy están teniendo serios problemas en lo que es en su democracia, por lo cual creo que estos temas me parece que no deben ser tratados de la manera que corresponda, y que además, si tocan intereses que son del gobierno o de empresas poderosas, creo que debe ser muy complejo, muy difícil poder llevar adelante las reglas de Escazú como las del derecho interno. Eso me parece que es un tema que hay que entenderlo bien. Nuestro artículo 41 de la Constitución no habla concretamente de participación, pero sí habla de acceso a la información ambiental, lo cual nos deja abierto, por supuesto, el concepto de que para tener acceso a la información yo debo tener participación. Es decir, uno es correlato del otro, que a su vez el acceso a la justicia es el tercer correlato, como explicó bien Andrés recién. Es decir, estos tres puntales del artículo 10 o de la norma 10 de Río 92 están absolutamente concatenados. Es decir, por un lado el acceso a la información ambiental, por otro lado la participación, que deviene necesariamente de ese proceso de acceso a la información, porque no puedo participar si no sé de qué están hablando. Esto es un tema que es básico. Y a su vez, tener garantizado que en caso que no sea escuchado, o que mi escucha o que mis peticiones no fueron satisfechas, tener abierto la posibilidad de acceder a algún mecanismo de atención externa, que sería un proceso de mediación, un proceso de conciliación, un proceso judicial, etcétera, lo que corresponda de acuerdo a cada realidad nacional, cada realidad local. Porque también hay que tener en cuenta eso, no es lo mismo en los sistemas en Chile o en Uruguay que en los sistemas en Argentina, donde el federalismo es pieza esencial
de nuestro funcionamiento institucional. Bien, ahora, yo voy a hablar de algo más concreto, más local, que es cómo se ha implementado la participación pública ambiental, la participación ciudadana en los temas ambientales en la provincia de Mendoza. Andrés habló de los grandes rasgos de lo que es Escazú, cómo en Argentina hay procesos de participación, en la 25675, en la 26831, en la norma nacional de acceso a la información pública, pero esa normativa en algún caso es de presupuesto mínimo, en otros casos no, como la de información, que se requiere un proceso de adopción o un proceso de implementación, que Mendoza ya lo tiene en su ley 9070. Bien, ahora, Mendoza tiene ya una trayectoria, tiene una tradición en los procesos de participación pública ambiental, que es del año 1992. Eso nos pone a la delantera en muchos aspectos en el país, en el cual solo podemos comparar con lo que ocurrió en la provincia de Córdoba a partir de 1988, cuando sancionó la primera ley general del ambiente. La provincia de Mendoza tiene en su ley 5.961, que es la Ley General del Ambiente, uno de sus instrumentos más importantes, que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que tiene distintas etapas, la manifestación general de impacto ambiental, el informe técnico, los informes sectoriales, la audiencia pública, y que termina en lo que se denomina la declaración de impacto ambiental, tiene precisamente en esta cuarta etapa, en la audiencia pública, garantizado de alguna manera los procesos de participación. En la ley 5.961, el decreto 2109 del año 94 y la resolución 105 del Ministerio de Ambiente establece cómo es ese mecanismo de participación. Yo he tenido la suerte de participar en las audiencias públicas de todos los lados del mostrador. He tenido esa suerte. He sido abogado del Ministerio de Ambiente, por lo cual tuve que ser instructor sumariante. Fui abogado de las empresas que presentan los proyectos, o sea, ir a defenderlo en una audiencia pública, como también he sido abogado de organizaciones civiles o vecinales que han tenido reparos o planteos frente a un proyecto determinado. Por lo tanto, tengo mucha experiencia. Es más, estoy en la primera audiencia pública que se hizo en la provincia de Mendoza, estuve yo ahí, obviamente. Así que sé de qué estamos hablando. El proceso de audiencia pública es un tema interesante. Después vamos a ir viendo dónde están las fallas, dónde están los agujeros negros que impiden que este proceso de participación sea realmente efectivo. Eso lo vamos a ver, y cuando cierre la charla, que voy a hablar de un caso concreto de cómo falló el proceso y cómo se pudo remediar ese proceso de participación. Bien, la audiencia pública, ¿cuándo se produce en una evaluación de impacto ambiental? Una vez que se produjo el dictamen técnico, donde los organismos y agencias públicas se expidieron sobre la factibilidad ambiental de la propuesta, del proyecto, del emprendimiento que se quiera analizar, la autoridad de aplicación, ya sea la provincia como el municipio, llama, o sea, pone el expediente en estado, como decimos nosotros, pone el expediente en estado, y ¿qué hace? Lo debería dar a conocer a la ciudadanía. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo ese proceso? Es muy formal, lo cual hace que no garantiza que ese proceso sea realmente efectivo, pero ¿qué es lo que hace? Publica edictos, ordenan publicar edictos donde, por un lado, el edicto convoca a la audiencia pública. Es decir, después, creo que dentro del plazo de los 30 días, pasado 30 días,
la autoridad ambiental fija un lugar que tiene que ser donde más se produce el impacto. Ahí estaba diciendo Andrés que puede ser a 300 kilómetros, claro, ahí está burlando claramente el principio de participación pública. Siempre la audiencia debe ser en el lugar más cercano a donde se van a producir los mayores impactos. Eso es claro. Lo que pasa que a veces donde se produce el impacto es un lugar o remoto o de poca población, o donde los intereses locales juegan de una manera distinta a lo que pueden ser los intereses generales. Y esto me voy a un caso muy concreto, muy real, que pasó en el año 99, que fue cuando se realizó la evaluación de impacto ambiental de 8 perforaciones en la zona del Llancanelo, o sea, el área natural protegida de Llancanelo. La audiencia pública se hizo en Malargüe, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Guille, perfecto. Escuchaba perfecto. Yo no veo nada, estoy ciego, así que me manejo No, con te ustedes. escuchamos muy bien. Te escuchamos muy bien. Bien, entonces, ¿qué pasó? Este es un caso concreto de un ejemplo de lo que es ausencia de participación o cómo la participación pública fue tergiversada. Este es un tema interesante, Andrés, que para analizar. La audiencia pública de los 8 pozos que se iban a hacer en Llancanelo, bordeando la laguna de Llancanelo, se hizo en Malargüe. ¿Qué pasa? Malargüe, la población de Malargüe, que es una población chica de 15.000 habitantes, tenía un interés muy especial, muy particular en hacer la perforación, hacer porque era perforación y rehabilitación de pozos petroleros. Tenía un especial interés en que se haga, ¿sí? Entonces, no, yo era abogado de Oikos. Oikos es una asociación civil ambiental que tiene una larga trayectoria en amparos y reclamos ambientales. En ese momento planteamos que la audiencia se debía hacer o en Capital o en Malargüe y Capital. No había la tecnología que tenemos hoy, obviamente, pero ¿por qué? Porque nosotros sosteníamos que los intereses locales estaban por encima de los intereses generales y por supuesto por encima de los intereses ambientales. Por lo tanto, en esa audiencia, la enorme mayoría estaba a favor de la exploración. Aparte el gobierno provincial en ese momento vendía, podríamos hacer así, que con esos pozos se iba a activar la actividad productiva, que se iba a generar 400 puestos de trabajo, que iban a haber inversiones multimillonarias, cosa que a veces sabemos que a veces no es así. Pero bueno, eso era lo que el gobierno intentaba meter en el asunto. Por lo tanto, la audiencia fue favorable. Fue favorable. Nosotros metimos al amparo, junto con el doctor Joaquín López, hijo, metimos al amparo porque había un montón de irregularidades que, bueno, pues, los que no conocen saben que se ganó en primera, segunda y tercera instancia. O sea, fue un amparo exitoso. Pero uno de los temas del cual se habló fue también el tema de la participación. Es decir, la participación no fue garantizada como se debería haber hecho, aunque formalmente sí había ocurrido. Y como le digo, con este tema, con esta variedad de que decir, bueno, la población local tenía un especial interés en que esa obra, esos 8 pozos fueran realizados y fueran puestos en función. Por lo tanto, bueno, es un tema muy interesante, un tema hasta que diríamos casi sociológico, para ver cómo viene esto. Bien, entonces, volviendo al plano jurídico. El decreto 2109 dice exactamente esto, que se debe publicar en un edicto y en un diario de amplia difusión la convocatoria a la audiencia, donde se determina cuál es el lugar, dónde va a ser, quiénes son los expositores,
cómo es el proceso de participación y, por supuesto, el horario. Es un tema que, bueno, es de cajón que así sea. Ahora, ¿qué dice el editor? El expediente está a disposición de los que quieran compulsarlo, lo cual ya ahí tenemos un problema. De todas maneras, el decreto 2109 obliga al proponente a publicar un resumen también, generalmente en un diario de amplia difusión. Yo no he visto resúmenes en el boletín oficial. Sí he visto la convocatoria, pero no he visto los resúmenes. Pero sí he visto resúmenes en los diarios. Ese resumen explica en pocas palabras de qué se trata el proyecto y cuál es la finalidad, digamos, del emprendimiento. Por lo menos eso permite abrir los ojos a posibles involucrados, posibles interesados, posibles afectados especialmente. Pero fíjense que hasta ahora nos estamos solamente remitiendo a dos modos de difusión. Un diario, que mucha gente, menos ahora, que mucha gente no lee, y el boletín oficial, que no lee absolutamente nadie. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el problema de poder acceder, de poder garantizar ese proceso de participación, se da siempre y cuando tanto el Estado como el interesado se tomen el trabajo de difundir correctamente de qué se trata ese proyecto o emprendimiento que está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Procedimiento que tiene como finalidad esencial la de poder identificar así como prevenir los posibles impactos negativos que tiene en el ambiente un determinado proyecto o emprendimiento. Quiere decir que estamos hablando de que una actividad, proyecto, emprendimiento en un determinado lugar va a causar, con seguridad, va a causar impactos ambientales. Que cuando te hablamos de impactos ambientales también trae aparejado impactos sociales e inclusive impactos económicos. Por eso, en este tipo de procedimientos es fundamental garantizar que ese proceso de participación se haga realmente efectivo. Pero bien, el tema es cómo. Escazú nos da algunos lineamientos, nos permite de alguna manera alguna manera de poder acceder. Esto está en el artículo 7, que dice, cada parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que la observación del público sea debidamente considerada y contribuya a dicho proceso. Esto es fundamental, porque muchas veces el interesado, la ciudadanía, la sociedad civil, se entera del proyecto o cuando la vía ya está aprobada, o cuando la audiencia ya es inminente. Por lo tanto, es muy difícil poder acceder a mecanismos de consulta, es decir, nadie, muy difícil, salvo que contraten un profesional, va a ir a buscar el expediente, que generalmente tiene 10, 12 cuerpos, para identificar ¿cómo se dice?, en una cantidad enorme de documentación técnica de poca comprensión, sobre dónde están los posibles efectos, los impactos negativos, ni hablar de lo que es el análisis de una matriz de impacto, que es muy compleja, de muy difícil percepción para un profesional, imagínense para un ciudadano común y de a pie. Por eso, entonces, esto es muy importante que las autoridades públicas permitan hacer conocer el proyecto desde sus inicios, ¿no? Es decir, convocar a la sociedad, convocar a la localidad o al sector que puede estar más afectado
y de empezar a hacerles saber que, mire, acá va a haber una determinada obra, un determinado emprendimiento, etc. Y de esa manera ya la sociedad civil, o ya esa localidad, ya ese grupo de personas puede empezar a tomar cartas en el asunto, acceder a la información, contratar profesional si es posible, y de esa manera iniciar un canal de diálogo válido, efectivo, para evitar después mayores problemas que terminan siendo en general mayores costos. Porque cuando una medida está mal tomada, dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y termina en un amparo, generalmente todos pierden. Porque la obra se para, hay honorarios, o sea, los efectos económicos de este tipo de injerencia son muy caros. Por eso siempre es mucho más barato prevenir que terminar en la justicia. Y Escazú también acá lo dice muy clarito, dice, el público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados que pueden incluir medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales. Como mínimo sobre el tipo, naturaleza de la decisión ambiental, la autoridad responsable del proceso de toma de decisiones, el procedimiento previsto para la participación del público, en audiencia pública, participación pública, cualquiera de los mecanismos que se pueden desarrollar, que ahí Andrés explicó más o menos los que existen. Y también dice Escazú que las autoridades públicas involucradas podrán requerir mayor información sobre la decisión ambiental. Eso por un lado. Eso por un lado. Y esto es parte de la crítica que yo le hago y que todos le hacemos al procedimiento de audiencia pública de la evaluación de impacto ambiental. Pongámosle que pudimos participar, pongámosle que pudimos acceder a la información, pongámosle que pudimos ir a la audiencia, pongámosle que pudimos expresarnos de alguna manera. Ahora, ¿me escucharon? El decisor tomó nota, por más que lo diga el decreto 2109, por más que lo diga, porque dice que en la vía, si hay oposición, o sea, si existen oposiciones al proyecto y se aparta de esa decisión, deberá fundamentarlo. Pero sabemos que eso se esconde de muchas maneras. Es decir, no solo que debo tener garantizado mi proceso de participación, de escucha, sino que además tengo que tener también garantizado que mis propuestas sean tenidas en cuenta de alguna manera. Y eso tiene que estar garantizado en algún tipo de procedimiento, ya sea con correos electrónicos, ya sea con buzones, con lo que sea, para permitir que la gente se pueda a su manera acompañar las propuestas, porque no siempre es negativa, no siempre es oposición. Muchas veces las obras son necesarias, la gente las necesita, las quiere, pero las hacen mal, pueden evitarse impactos. Por ejemplo, el caso acá en Mendoza, que es el caso que voy a hablar enseguida, es que no era necesario desmontar 500 árboles del arbolado público, cuando perfectamente había otras alternativas técnicas para evitar eso, o la destrucción de espacios públicos, o la destrucción de propiedad privada también, porque existen alternativas que por ahí el Estado o el emprendedor no lo hace por una cuestión de costos. Eso es también importantísimo. Bien, entonces, por un lado tenemos el procedimiento de acceso a la información, el procedimiento de participación a través de la audiencia pública que tenemos garantizada en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ley 5.961, decreto 2109,
y resolución 105, que ahora han sacado una nueva resolución el año pasado, que es al efecto de permitir que la audiencia sea hecha en forma virtual, cosa que nadie la tenía en cuenta al momento de hacerse estos tipos de procedimientos. Eso por un lado. Pero Mendoza también tiene otros mecanismos de participación en otra ley, que es la 8051. Vamos a ver un poco este tema para después explicarles el caso concreto de cómo falló el proceso de participación y cómo se pudo solucionar el entuerto. La 8051, para los que no sepan, es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos. Es una ley de planificación territorial y que involucra participación hídrica, involucra participación ambiental, y que establece entre las distintas instituciones lo que se llama el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y los planes municipales de ordenamiento territorial. En el año 2018 se aprobó por la ley 8.999, se aprobó el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, y después los municipios en los últimos 3 años han ido aprobando los distintos planes municipales. Bien, una de las mayores quejas que hubo en contra de esta aprobación de estos planes fue que la participación pública, la participación ciudadana no fue lo suficientemente amplia, lo suficientemente eficiente y buena para ser tenida en cuenta. Reconozco que es un tema extremadamente complejo, especialmente el Plan Provincial de Ordenamiento, que es un texto de más de 500 hojas, lo cual es absolutamente técnico, por lo cual, bien, reconozco que no es sencillo, no es fácil participar en eso, y aparte hay una decisión de sacar el plan adelante, lo cual me parece bien también por otro lado. Pero bien, la ley 8051 tiene previsto mecanismos que garantizan la información y la participación social. Mecanismos que no están previstos en la 8051 y que esta normativa, por supuesto, por ser posterior, esto es del año 2009, contra la otra que es 1992, por supuesto es un avance significativo en estos procesos de participación. Ya teníamos el artículo 41, ya teníamos la ley de acceso a la información pública, ya teníamos la 25675, pero bueno, esto viene a completar porque es mucho más detallista, mucho más reglamentaria que la normativa nacional. La 25675 no dice absolutamente nada, o sea, lo que dice realmente es muy poco. Los procesos de participación deberán garantizarse en la procedimiento de evaluación de impacto ambiental y ordenamiento ambiental del territorio. No dice más nada. No hay una ley de presupuesto mínimo de evaluación de impacto ambiental, no hay una ley nacional de ordenamiento ambiental del territorio, no hay una ley tampoco que se refiera a estos 3 mecanismos de democracia ambiental. No están. Escazú viene a suplantarla, ¿no? Es un tema interesante cómo va a ser la aplicación concreta a nivel federal y a nivel provincial. Es un tema que va a dar para estudiar y para escribir sobre esto. Si vamos a necesitar una ley de implementación, si vamos a necesitar reglamento, bueno, todo un tema que merece su atención en su momento. Bien, ahí dice el artículo 42 de la 8051, dice: la autoridad de aplicación deberá asegurar las condiciones para que los ciudadanos participen y contribuyan al cumplimiento del bien común, e interactúen y sean partícipes proactivos y responsables mediante la opinión informada y fundada en todas las etapas del ordenamiento territorial de la provincia.
Si perjuicio lo establecido por la 5.961, el decreto reglamentario 2109/94 y la resolución 109/96, 109, de audiencia pública y los mecanismos de información, integración, educación y participación previstos por esta ley, podrán generarse otros mecanismos que permitan la intervención del sector y de actores involucrados. Bien, acá ¿qué paraguas nos está abriendo la ley? Que en todo el proceso de ordenamiento territorial de la provincia, que involucra muchísimos aspectos, porque tenemos planes provinciales, tenemos planes municipales, tenemos planes específicos, tenemos planes estratégicos, o sea, hay de todo, para todos los gustos. Debe asegurar, la autoridad de aplicación debe asegurar que los ciudadanos participan y contribuyan. Bien. Y tiene un procedimiento, dos procedimientos, en la ley 8051. Por un lado, la consulta pública y por otro lado, la audiencia pública. Audiencia pública que es independiente de la audiencia pública de la evaluación de impacto ambiental. Es otra cosa, es otro procedimiento. Dice, ¿qué es el artículo 44? Lo dice. Consulta pública. La consulta pública tiene por objeto garantizar la participación y el derecho a la información mediante un procedimiento que contribuya a la toma de decisiones por parte de la autoridad de aplicación y forma parte de las diferentes etapas de los procesos de planes de ordenamiento territorial, particularmente del procedimiento de evaluación de impacto territorial. Ahí después quiero que nos detengamos porque ahí es donde se planteó el conflicto que voy a explicar más enseguida. Dice, podrán participar en el procedimiento toda persona física, jurídica, privada o pública que invocan interés legítimo o derecho subjetivo, acá a diferencia del acceso a la información pública ambiental, que no requiere ningún tipo de justificación, acá sí debe invocar un interés legítimo, un derecho subjetivo, simple o difuso, y de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Bien, y después habla de la audiencia pública. Dice, con un plazo mínimo de 10 días hábiles posteriores a la finalización de la consulta pública y en forma previa a resolver sobre temas que por su significación y evaluación tenga trascendencia permanente y general para la población de la provincia o del lugar donde se vaya a desarrollar el proyecto, la autoridad de aplicación convocará audiencia pública con los siguientes requisitos: publicación en el boletín oficial y en la página web, diario de alcance provincial. Se podrá además complementar mediante otros medios apropiados. Se deberá realizar en un lugar que garantice accesibilidad al transporte público, mayor proximidad a la población interesada y ciertas dimensiones a fin de facilitar la inscripción y la presencia. En la resolución final sobre el tema tratado se deberá hacer mención a las opiniones vertidas en la audiencia pública y la consideración que la misma merezcan. A ver, ¿qué es lo que nos está hablando la 8051? Que para los procesos de formación de planes, de cualquier tipo de planes, como en los procedimientos de evaluación de impacto territorial, debe obligatoriamente haber dos procesos. Uno de consulta pública y otro de audiencia pública. El de consulta pública, ¿a qué se refiere? Es un mecanismo en el cual se establece un tema de consulta, se convoca... Guillermo, no sé si te perdimos. Hola. Hola, hola. A ver, vamos a esperar unos segundos. Creo que lamentablemente... ¿Me escuchan ahí? Ahora te escuchamos, Guillermo. Ah, bien. Bueno. Anda malísimo internet. Malísimo. Tengo una calentura, perdón el término, pero... Bien. Es poco académico el término. Es muy poco académico, pero es muy efectivo. Te escuchamos, Guillermo. Bien. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bien. Entonces,
La ley 8051, a diferencia de la 5961, abre un abanico de procesos de participación que está relacionado con dos aspectos. Por un lado, el plan de ordenamiento, los planes de ordenamiento, cualquiera que lo que sea. Y por otro lado, el proceso de participación en la evaluación de impacto territorial. Y esa convocatoria a consulta pública establece, es un procedimiento en el cual le dice, mire, vamos a consultar sobre este tema. Por ejemplo, apertura de la calle tal que va a pasar sobre un área de resguardo o un área de esparcimiento público. Necesitan abrir una calle, necesitan establecer un puente. Dice, bueno, vamos a consultarlo sobre esto. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento de consulta debe hacerse conocer, porque esto es fundamental. Debe hacerse conocer y permitir que los participantes, que, ojo, acá deben tener algún interés en el asunto, se expida por escrito, ya sea por papel, ya sea por la web, ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp, por lo que sea, y la autoridad pública va a tener una información acerca de cuál es la opinión que tiene un sector X de la población sobre un tema en particular. Por ejemplo, como dije, la apertura de una calle en un sitio público, en un sitio de esparcimiento que puede afectar la vida de mucha gente. Entonces, se hace la consulta, se abre la consulta, hay un plazo para expedirse y la gente los interesados van a presentar sus propuestas, sus opiniones, etc. De esa manera, la autoridad tiene un conocimiento exacto o muy aproximado de cuál es lo que la sociedad piensa acerca de. Un tema muy interesante. Yo no lo he visto y la voy a hablar cuando veamos el caso, van a ver que no fue así. Y después viene la audiencia pública, que es un procedimiento de audiencia pública para los planes de ordenamiento o para este procedimiento de evaluación de impacto territorial que estaba mencionando y que muy poca gente conoce, pues de hecho nunca se ha aplicado en el caso concreto. Bien, entonces es interesante ver cómo nuestro régimen local tiene de alguna manera garantizado los procesos de participación ciudadana o de participación pública en temas tan importantes como son la evaluación de impacto ambiental como el ordenamiento territorial. Bien, para cerrar voy a hablar de un caso concreto muy interesante para ver cómo fue resuelto el tema y cómo la ley fue, no sé si violada, pero digamos que falló en la implementación, ya sea por desidia o por la razón que sea, por ineficiencia de la administración, etc. Estoy hablando del caso concreto de la construcción, remodelación de lo que se llama Ruta Panamericana, que es la Ruta 92, creo que es Ruta Provincial 92. Esa ruta, que es muy importante porque es la conexión de Cacheuta con la ciudad de Mendoza, está absolutamente colapsada y está en estado de deterioro que necesitan absolutamente ser remodelada. Ese proceso fue sometido en el 2018 al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Procedimiento de evaluación de impacto ambiental del decreto 2109, etc. Se hicieron las audiencias, aparentemente se hicieron las audiencias, etc. Bien. Cuando uno analiza la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, observa que esa declaración de impacto ambiental es muy genérica. La autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, cuando aprueba el proyecto y establece las observaciones, las obligaciones que debe cumplirse por la Dirección Provincial de Vialidad, que a su vez debe cumplir la empresa contratista,
muy genérica, muy amplia, muy genérica. Es una crítica que yo hago. Y observamos, porque acá viene el problema, que no hubo ningún tipo de proceso de consulta pública ni evaluación de impacto territorial. Una obra de esa envergadura, es decir, una vía que va a ser en algunas partes casi una autopista, claramente tiene no solo impacto ambiental, sino que también tiene impacto territorial. Y ni hablar si la sometiéramos a la evaluación ambiental estratégica. Ni hablar de ese tema. No quiero ni siquiera meterme en eso porque no salimos mal. Pero una obra de ese tipo, evidentemente, el impacto ambiental es no se alcanza a analizar, porque es una obra que tiene 30 kilómetros, más de 30 kilómetros, donde atraviesa 3 municipios y donde pasa por zonas absolutamente urbanas, sobre zonas de pedemonte, sobre zonas que están pegadas al río Mendoza. Es decir, necesitaba un análisis mucho mayor, pero bueno, eso no se hizo. El tema es el siguiente. Cuando se empieza a avanzar, o sea, a iniciarse las obras de la segunda etapa, la gente de Vistalba y Chacra de Coria se entera, porque esto es así, se entera, de que uno de los colectores, es decir, el acceso a la autopista o el acceso de la autopista hacia la zona urbana, hacia Chacra de Coria y hacia Vistalba, implicaba una obra de intervención urbana tremenda, que implicaba erradicar, por ejemplo, más de 500 árboles añosos, árboles más de 80 años, del arbolado público. Implicaba destruir un cerro, implicaba desmontar una parte muy importante de flora autóctona, y significaba que la colectora pasara por la puerta de la casa de muchísima gente. Esto bueno, fue realmente un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque esa colectora, y acá va uno de los detalles, esa colectora no había sido evaluada. Había sido evaluada la obra en sí, toda la traza, pero esos aspectos aparentemente secundarios no habían sido evaluados, sino que se iban a ir resolviendo con la construcción, lo cual de alguna manera está, a mi modo de ver, transgrediendo la ley 5.961. Pero bueno, no nos salgamos de tema. La cuestión es que esa obra que tenía un enorme impacto territorial, nunca fue analizada, nunca fue consultada por los vecinos, nunca fue evaluada siquiera por los vecinos. Bien, cuando se toma conocimiento de esto y advirtiendo que esa obra no estaba analizada, ni técnicamente, ni estaba analizada territorialmente, los vecinos fueron ante Vialidad y ante la autoridad ambiental, ante la Secretaría de Ambiente, que le dijeron: mire, la evaluación ya está hecha, ya está la DIA, no hay nada más que hablar. Bien, lo cual no es muy democrático, que digamos. Me dijeron: esto está bien hecho, esto está así, usted no participó en la audiencia pública, y si participó, obviamente no se le dio, su propuesta no fue tenida en cuenta. Pero bueno, cuando se empezó a analizar el tema, habían todas estas fallas técnicas que no habían sido analizadas. Se presentó una denuncia en la Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado contestó exactamente lo mismo, ¿no? Se cumplió con el procedimiento, se cumplió con la audiencia pública, a otra cosa. Es decir, nos estamos quedando, como decía Andrés, en solamente lo formal. Nunca se analizó desde lo sustancial qué había pasado con esa obra en particular, que tenía un enorme impacto territorial y que no había sido consultada ni analizada, ni había sido puesta en consideración
de los vecinos, que estamos hablando de más de 1.500 personas. Es decir, un impacto muy, muy fuerte. Entonces, nos quedamos en lo que se había cumplido con lo formal, por lo tanto, la obra se hace. Evidentemente, el proceso de participación pública falló por todas partes. Sin perjuicio del análisis crítico que podemos hacer del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la ausencia de evaluación de impacto territorial y la ausencia de el análisis de los impactos acumulativos que puede tener una obra de esta característica. Ahora bien, ¿qué pasó? Estos vecinos, bueno, ahí empiezo a intervenir yo como abogado y como vecino, porque también vivo acá y también soy parte de este conflicto. Buscamos otro procedimiento de consulta. El BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la entidad que financia esta obra. Entonces dijimos, bueno, vamos al procedimiento de consulta que tiene el BID. Y efectivamente hicimos una presentación ante el BID, en los canales que tiene autorizado el BID, que son canales de la página, no nada del otro mundo. Hicimos toda una presentación formal, y a los 2 días, nos llamaron de Buenos Aires, donde tomaron nota de la consulta y que nos iban a llamar. A la semana, el BID convoca a una consulta pública, pongámosle este formato, consulta pública por Zoom, donde estuvimos presentes más de 60, 70 vecinos, y estaba presente el BID solo. No, perdón, el BID y un funcionario de la Dirección Provincial de Vialidad. El BID le hace saber a la Dirección de Vialidad, mire, el proceso de consulta pública en este tema ha fallado, evidentemente ha fallado, por lo tanto, le pedimos que en 10 días les dé una respuesta a esta gente, como diciéndole que si no lo arreglan no hay plata. Eso es lo interesante del tema. Y efectivamente, a los 15 días, nuevo Zoom, nueva audiencia, donde estaban funcionarios del BID, funcionarios del Ministerio de la Dirección de Vialidad, y no me acuerdo si había alguien de la Secretaría de Ambiente, donde la Dirección Provincial de Vialidad cambia el proyecto. Cambió el proyecto. Corrió la traza, cambió el proyecto a tal como nosotros se lo habíamos solicitado oportunamente. Y eso permitió evitar un daño ambiental muy importante, un impacto territorial muy importante, y se solucionó el conflicto que estaba en cierne, porque esto podría haber terminado en una acción de amparo, en cualquier cosa. Pero el proceso, ahí, o sea, a lo que voy, a lo que quiero hacer ver y que quiero que entiendan, el proceso de participación pública falló, quedó en lo formal, el incumplimiento de las formalidades que establece la normativa, y no se avanzó en lo que realmente es el problema, el conflicto en sí. Tuvimos que buscarle una vuelta por otro lado, que fue a través del organismo de financiamiento del BID, que fue la que sí nos abrió el proceso de consulta pública, y que evidentemente sentó a la silla a la Dirección Provincial de Vialidad y a los reclamantes a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo se llegó y se logró y se firmó. De hecho, se firmó. Se hizo un acuerdo firmado que está presentado en la Dirección de Vialidad, por lo tanto, Vialidad está obligado a cumplir esa audiencia, ese acuerdo. Bueno, quería mostrarles, ya terminé ahora, pero lo que quería mostrarles cómo los procesos de participación son complejos, son difíciles, muchas veces no hay voluntad política en llevarlo adelante, y que por lo tanto hay que buscar los mecanismos para poder asegurarnos de que el mismo sea realmente efectivo, para no terminar en una acción, en un juicio de acción preventiva de daño, o una acción de amparo que sabemos que si termina la justicia puede salir para cualquier lado. Pero este caso es demostrativo de cómo los procesos de participación se pueden mejorar
y cómo cuando se hace bien y hubo buena voluntad, al final resultó muy positiva. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Guillermo. Muy interesante el final y complementando la excelente exposición también de Andrés en cuanto a la faz práctica de este derecho de acceso a la participación. Y bueno, los invitamos a aprovechar estos últimos minutos hasta las 17 para hacer consultas o preguntas a los expositores, desde ya agradeciendo a todos por la participación en este día de calor sofocante y en estos tiempos de finales de año, ¿no? Que tanto cuesta. Así que si quieren hacerlo, somos pocos, pues podemos directamente habilitar el micrófono para que puedan hacer la pregunta. Si no, lo hacen a través del chat. Si no, yo voy a hacer una consulta, aprovechando que está Andrés y que podemos analizar algunas cosas. Andrés mencionó el proyecto que está en el Congreso sobre evaluación de impacto ambiental, que involucra desde luego el procedimiento de participación pública y además también el mecanismo que prevé la OIT. ¿Qué opinión tenés, Andrés? Y en general, Guillermo, también, si querés opinar, sobre este proceso de acceder o de llegar a una ley uniforme para todo el país vinculado con este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y qué faltaría hacer, desde tu opinión, a los fines de hacer efectivo este derecho de participación a través de estos instrumentos. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, hasta acá lo que yo he visto, hace rato viene trabajando el COFEMA en la idea de generar un consenso para hacer un proyecto de evaluación de presupuestos mínimos de EIA. Lo que avanzó en la Cámara de Diputados es el acuerdo entre lo que son los asesores. Se ha llegado a un texto razonable, diría yo. Todavía hay algunas dificultades respecto de lo que se entiende por obra interjurisdiccional o impacto interjurisdiccional. Es decir, hasta acá esa es una dificultad que veo que no ha avanzado mucho, porque ahí es donde empieza a gatillarse la autoridad de aplicación, qué tipo de autoridad de aplicación va en cada caso, ¿no? El proyecto abarca todo lo que es la obra interjurisdiccional, que eso queda muy claro, es un puente o una represa hidroeléctrica, así está clarísimo que es interjurisdiccionalidad. El problema es cuando las obras son jurisdiccionales y tienen impacto interjurisdiccional, ahí está el problema. Y eso, por lo menos los textos que yo he visto, no lo refieren como de intervención a otras jurisdicciones o a lo que es la competencia nacional. Así que ahí hay todavía un problema, un tema para andar. Y el otro tema es la cuestión de que, digamos, la competencia también se amplía hacia la nación cuando son créditos dados por organismos multilaterales. Lo que pasa es que actualmente hay muchos organismos que no son multilaterales y son países los que prestan dinero y generan obras realmente de gran magnitud. Me parece que no hay ninguna diferencia entre un organismo multilateral o una obra o un organismo privado, digamos, de crédito. En ambos casos es el Estado Nacional el que brinda la garantía, por lo cual yo creo que ahí habría que... Bueno, estas son las discusiones que se están dando. Vamos a ver si... Esto es apenas un texto de un proyecto que he visto y veremos si avanza, pero hoy le veo esas dificultades. Un tema interesante. Nosotros en carne propia hemos sufrido ese tema con el tema de Portezuelo del Viento, donde la provincia de Mendoza sostiene que los estudios ambientales ya están terminados, la provincia de La Pampa dice que tiene que hacerse una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional, etcétera, donde nosotros como provincia realmente no confiamos absolutamente en nada de lo que haga la nación. Por lo tanto, este es un tema muy, muy complejo, porque si hay una obra interjurisdiccional, por ejemplo, un puente sobre un río interjurisdiccional, es ¿quién la va a evaluar? ¿Qué organismo? Porque si es la nación, es muy complejo, porque estamos sometidos a intereses políticos que no tienen absolutamente nada que ver con lo técnico, y por lo tanto, ese es un tema que hay que ver cómo se soluciona. No sé qué opina Andrés de eso. Y sí, digamos, yo no quiero meterme en la cuestión política, pero el punto es
que es muy difícil que el propio proponente se autoevalúe, ¿no? Esta idea de que en algún lugar hay que sacarlo si la provincia es la que establece el proyecto y se autoevalúa, es difícil. Nosotros esto lo hemos sufrido, la represa del río Santa Cruz pasó exactamente eso, y la intervención de la Corte tuvo que ver con eso. Es decir, fue tanta la falencia del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que tuvieron las represas evaluadas por la provincia, que la Corte tuvo que intervenir y quitarle la jurisdicción a la provincia y mandarla a la Nación. O sea, pongo un solo ejemplo: la audiencia pública de las audiencias de la represa se convocaron el día 9 de diciembre del 2015, tengan en cuenta, el 10 de diciembre de 2015 asumió un nuevo gobierno, en la provincia y en la Nación, a las 2 de la tarde. A las 4:30 de la tarde estaba emitida la declaración de impacto ambiental. O sea, veamos el tipo de falencia. Al otro día iba a asumir un nuevo gobernador y un nuevo presidente. Sin embargo, en 2 horas lo liquidaron al tema. Entonces, cuando llegamos a esa cuestión, dijo, bueno, mire, la provincia no se puede autoevaluar. Entonces, le aplicaron la ley de represa. Yo creo que hay que encontrar, quisiera acá creer un poco que hay que encontrar alguien que pueda evaluarlo más allá de la política, ¿no? La política siempre está, pero ese es el problema que tenemos. Muy bien. Clarísimo. Clarísima la visión. Creo que compartimos. Y bueno, vienen bien estos debates para echar luz sobre esto y seguir, como bien decía Guillermo, en términos coloquiales, ¿no? Buscarle la vuelta, ¿no? Meter mano y seguir buscándole la vuelta al tema que nos apasiona y nos preocupa. Pues no sé si alguien más de los participantes tiene alguna pregunta, consulta. Muy bien. Bueno, siendo en virtud del horario, estamos muy bien con el horario, les agradecemos mucho la participación, especialmente a los expositores, la gentileza de acompañarnos, de brindar todos sus conocimientos y experiencias en el tema, y quedamos a disposición de todos para continuar a través de los canales de la facultad y de nuestro correo electrónico con sus consultas, preguntas, inquietudes, y seguir interactuando en estos temas que tanto nos apasionan. Así que muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Guillermo, a pesar de las dificultades. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Hola, Gabriel. Gracias por estar.